Primer lugar, quiero agradecerles por esta oportunidad de poderles hablar sobre un tema que realmente es nuevo, sobre la responsabilidad civil de los robots autónomos. Déjenme comentarles un poquito. Bueno, no sé qué. Bueno, les comento un poquito cómo está esta situación. Hace unos meses atrás, en el departamento de posgrado donde yo trabajo, existe algunos robots autónomos es justamente en el departamento de investigación que tiene que ver con robótica y electrónica. Entonces, bueno, el momento que nosotros ingresábamos ahí, sucedía que habían, bueno, algunos robots que ya tenían, por ejemplo, la facultad de tomar una temperatura. Por ejemplo, había también una especie de dron que se encargaba de llevar órganos de un lugar a otro, en fin, algunas situaciones, pero más allá de eso, eh, la interrogante aquí surge desde qué pasa con estos robots. ¿Cuál es la situación, cuál es el carácter jurídico que ellos van a tener? Bueno, nosotros sabemos que en el Ecuador, respecto a esta parte, no está como tal regulada, por lo que sería de bastante importancia que a futuro se pueda pensar en otorgarles una propia personalidad a los robots autónomos. Entonces, desde aquí parte mi investigación que está siendo desarrollada, la verdad, porque es un tema completamente nuevo. Entonces, yo les quería comentar que si bien la tecnología permite obtener resultados bastante importantes y que son socialmente muy provechosos, este provecho es fundamental que sea, pues obviamente, sin perjudicar a la humanidad, sino que sepamos aprovechar de la mejor manera, de la forma más ética, todos aquellos avances que da la ciencia y la tecnología. Entonces, ¿por qué? Porque tienen que aprender a repercutir en forma positiva en la calidad de vida de las personas, en la dignidad, en la autonomía, porque obviamente no se puede desconocer que la tecnología ha traído facilidades para los seres humanos. Pero los seres humanos tenemos que actuar de manera muy responsable y además el derecho le tiene que empezar a dar una respuesta a esta nueva forma de personalidad que se debería reconocer y que el Parlamento de la Unión Europea ya se ha estado tocando. Bueno. Y aquí vienen las personas naturales y jurídicas. Por ejemplo, en el Ecuador, en el Código Civil, se habla de personas naturales y jurídicas. Una persona natural, bueno, primeramente el artículo 41 nos dice, son personas, las personas naturales y personas jurídicas. Una persona es cualquier individuo de la especie humana y además nos otorgan algunas características importantes y atributos de la personalidad. Y en cambio de las personas jurídicas, en el artículo 562 se dice que es todo ente ficticio, pero que tiene que ser representado para poder dar respuestas en el ámbito jurídico, social y en fin. Entonces aquí surge una de las cuestiones, es la relativa a que tiene que existir para los robots autónomos algún tipo de soporte jurídico. ¿Por qué? Porque la persona humana obviamente fue y tiene, nosotros más allá de ser personas, somos seres humanos. Y en nosotros destaca la conciencia, la voluntad, los valores morales, las cuestiones emocionales, la libertad. Obviamente nosotros en el artículo 66 de la Constitución tenemos nuestros derechos de libertad y todos estos están reconocidos en el ordenamiento jurídico. Entonces, a nosotros ya se nos ha dado, ¿no es cierto? Tenemos derechos humanos, tenemos derechos fundamentales y, en fin, la Constitución nos atribuye muchos derechos, así como también nos da deberes. Pero a partir de estos atributos, el Estado ha reconocido a la persona humana una categoría específica de derechos de la personalidad. A partir de todo esto que nosotros somos, de toda esta conciencia, de toda esta voluntad, de toda esta capacidad, nos ha otorgado derechos de personalidad. Entonces, bueno, más allá de eso, nos ha dado atributos de la personalidad, nos ha dado estado civil, nos ha dado el domicilio, en fin. Muchas cosas, considerando todo esto que nosotros somos y que todo esto que nosotros apostamos. Pero ahí hay una cuestión que aunque a futuro y ahora mismo existan robots autónomos,
ellos van a necesitar siempre del ser humano para funcionar. Nos podrán suplantar en muchas tareas y es más, y ya lo han hecho. Por ejemplo, los cajeros automáticos, por ejemplo, el momento que usted va a una máquina para comprar el ticket de un autobús o del metro, el momento, por ejemplo, que usted ya utiliza para hacer una compra en un McDonald's y utiliza directamente la máquina, ya no es necesario, por ejemplo, muchas de las veces una persona que le atienda para hacer el pedido. En fin, nos podrán suplantar en muchas tareas, pero jamás van a poder ser considerados como personas. Y aquí viene la parte fundamental, ¿no es cierto? Porque jurídicamente sabemos que, por ejemplo, el ordenamiento también ha reconocido a las personas jurídicas, que yo les decía que está en el artículo 562 del Código Civil ecuatoriano. Y más allá de eso, entonces, lo que nos debe interesar aquí es que a futuro sí, justamente por parte de la legislación, algún momento, darse una determinada personalidad a los robots. Pero obviamente esto sería desde un punto de vista de una invención técnica, de una invención formal, de una invención abstracta, con el objeto de proteger los intereses de la humanidad. Porque muchos nos vamos a preguntar, en caso de que el robot falle, ¿de quién es la responsabilidad? ¿Del robot que debería venir con un seguro para responsabilizarse, en este caso, a este mismo, por cualquier circunstancia que pueda causar un daño, o al fabricante? O al dueño? Entonces, estas respuestas en el ámbito jurídico no existen y se torna un tema bastante complejo. Y entonces, aquí se debe tener muy presente que esta nueva personalidad puede servir como instrumento al hombre. ¿Para qué? Para tener un estatus, pero que le permita delimitar, obviamente, cuáles son los límites que puede tener el robot y cuáles son las salvaguardas que tiene el humano ante cualquier daño que pueda provocar algo que está bajo su responsabilidad. En fin, una cosa, pues obviamente, una cosa es un ser humano, ¿no? Nosotros, las personas que somos originarias, pues obviamente que tenemos capacidad, dignidad, autonomía, en fin, muchas cosas. Y otra cosa es darle una personificación a un robot, porque de eso es lo que se habla, sobre todo en el ámbito del derecho. Entonces, obviamente como una propuesta de alternativa, ¿sí? Y sobre todo para que exista una responsabilidad civil y que a la vez, obviamente, pueda existir ese derecho de daños en caso de que se causase alguna situación que se salga del contexto, en el intento de poner límites a la responsabilidad en que pueden incurrir los fabricantes de los robots. Una de las posibilidades que se están pensando, sí, es, por ejemplo, y esto lo ha hecho las instituciones europeas, es atribuir una personalidad jurídica propia, pero esta personalidad sería, como les decía, una personificación, ¿sí? Que sea electrónica. Esto es algo, una de las muchas, es una de las muchas propuestas que se están dando, ¿no? Sin embargo, como les digo, no, en el Ecuador no, todavía no se ha barajado esta posibilidad, pero a futuro se tiene que pensar por el avance que tiene la ciencia y la tecnología. Y en este, obviamente, existe también otra situación que debería, por ejemplo, crearse un registro, que debería dotarse un robot, por ejemplo, de un número de identificación para ponerlo en servicio y sobre todo asegurar, asegurar que sea asociado a un fondo, a un patrimonio, o a lo mejor la aseguradora a futuro se tendrá que ver para que sea factible que responda por las obligaciones. ¿A qué me refiero con esto? Si causó un daño, pues obviamente este a través de su seguro pueda responder por sus obligaciones. En fin, hay muchísimas situaciones. En otros casos se quiere hacer que el fabricante sea quien responda, pero esto se saldría mucho de las manos porque es como quererle atribuir algo que no le compete, que todavía no está y sería muchas de las veces en miles de dólares o al dueño, por ejemplo, si es que el robot se sale de control. Entonces, la pregunta aquí es, ¿quién responde por los daños
que causa un robot autónomo. Y a futuro lo que se debería pensar es en darle una personificación propia, así como obviamente, en algún momento el Estado se preocupó por darle una personificación a los entes jurídicos, a las personas jurídicas, de dotarles, obviamente, de decir son entes ficticios, pero que a través de quien los representen tienen la capacidad para actuar. Asimismo, y de las personas que nos han considerado desde la parte humana y nos han dado pues derechos, que tenemos muchísimos derechos, así como también les decía obligaciones, pues obviamente darle un soporte hacia esa necesidad y hacia esa situación. Entonces, aquí la propuesta sería crear una nueva regulación. Obviamente que aborde la responsabilidad civil por los daños que puedan ser acometidos por los robots que tienen capacidad de aprendizaje independiente, es decir, que actúan de manera autónoma y que no puedan atribuírsele a un agente humano. Pues para esto hay que llegar a muchísimas circunstancias, como les decía, darles un seguro propio, un número de registro, en fin, quién los va a poder conseguir, cuál es el valor que van a tener, en fin, son muchas cosas que vienen a futuro. Sin embargo, el día de hoy ya en derecho civil es importante empezarlo a tratar, porque una de las situaciones que tenemos en derecho civil es hablar sobre la responsabilidad civil, y la responsabilidad civil está inmiscuida en el ámbito contractual y obviamente tiene que irnos dando salidas y sobre todo la cuestión de daños, ¿no es cierto? En la figura del derecho civil existe la indemnización. Entonces, en este caso, como es completamente nuevo, no sabemos qué es lo que va a pasar, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que va a hacer? En fin, por eso les decía que una de las propuestas sería, es de las que se baraja, obviamente, una regulación que aborde la responsabilidad civil, justamente por los daños que puedan cometer estos robots, con capacidad, obviamente estamos hablando de los robots autónomos, cuya causa no puede atribuirse a un agente humano, porque la inteligencia artificial es otro apartado que tiene la tecnología en este momento. Una normativa que también sea coherente con el hecho de que en última instancia se traten los daños que no pudieron haberse evitado cuando se puso en circulación esta máquina, ¿no? Porque obviamente no son predecibles. Entonces, bueno, en fin, estas son algunas de las situaciones que se vienen barajando en lo que tiene que ver, en lo que tiene que ver, por ejemplo, este momento con la personalidad de los robots autónomos. Es un tema completamente nuevo, es un tema que se está estudiando recién en esta parte, y que se le quiere dar que sea trascendente para que a futuro se puedan dar respuestas, obviamente, a las personas cuando quieran adquirir un robot autónomo, pero ¿cuáles son las garantías que se le da? ¿Bajo qué contexto? ¿Hasta dónde puede llegar? Ponerle límites. ¿Cuál es la personalidad que se le va a dar? Obviamente, nunca, jamás un robot va a suplantar a un humano, porque no va a poder tener sentimientos, no va a poder tener esta capacidad, lo podrá suplantar en muchísimas cosas. Sin embargo, el ser humano siempre se va a caracterizar por esa parte, ¿no? De ser humano como tal, más allá de persona, pero esto tiene que ser bajo una responsabilidad absoluta, porque el Estado tiene que dar respuesta a los avances de la ciencia y de la tecnología. No puede ser posible que la ciencia avance a pasos agigantados y obviamente que la parte humana se vaya quedando atrás. ¿Por qué? Porque intentamos darle una respuesta importante, intentamos darle una respuesta que es necesaria con la finalidad de que a futuro se puedan precautelar los derechos de los seres humanos y también poner límites a la tecnología, ¿no? Entonces, bueno, en fin, son algunas de las cuestiones que este momento de la vida se están discutiendo.